Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Silvia Navarro Aguas, soy coordinadora de proyectos en la Fundación Gabo y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de seminarios web rumbo a la COP30, herramientas para una cobertura climática efectiva. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión titulada ABC rumbo a la COP30, del Acuerdo de París a la cumbre en Belén. Este seminario marca el inicio de una serie de encuentros pensados para fortalecer la cobertura periodística sobre cambio climático en América Latina, de cara a una de las citas más importantes del calendario ambiental global, la COP30 en Belén, Brasil. Este espacio es posible gracias a una alianza con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y por eso le doy la bienvenida a Andrés Zamora, director de comunicaciones, quien nos dará un saludo. Hola Andrés, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y bienvenidos a todos y todas. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Nada, desearles una gran jornada desde nuestro lado, desde CAF. Es un verdadero placer acompañar e impulsar esta propuesta. CAF es un organismo, un banco multilateral que tiene más de 57 años impulsando el desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe. Y uno de los principales vehículos para impulsar ese desarrollo, sin duda alguna, es el periodismo, el fomento y el impulso de un periodismo de buena calidad. Por eso hemos estado desde hace ya muchos años, tenemos un vínculo desde hace más de 20 años con la Fundación Gabo, con la finalidad de promover la capacitación de periodistas, de cientos de periodistas ya en este punto, en distintos ámbitos que tienen que ver con el desarrollo. Y uno de los principales ámbitos que forman parte de esta agenda global que estamos viendo tan compleja que vivimos en la actualidad es lo que tiene que ver con cambio climático y protección de la biodiversidad. Definitivamente vivimos en un momento crucial en el que este tema se está moviendo de una manera muy dinámica y que hay que poder entenderlo y poder interpretarlo y poder reflexionar sobre él de la manera más sólida. Por eso es que impulsamos este tipo de espacios que consideramos fundamentales y donde América Latina y el Caribe puede tener una voz realmente importante. CAF en el año 2021 se propuso tener financiamiento verde del 40%. Esta es una meta que ya el año pasado la cumplimos. Y hace 2 años, CAF se propuso poner a disposición de América Latina y el Caribe más de $1.000 millones para financiamiento de los océanos. Y esta es una meta que también se cumplió. Ya hace algunos meses atrás, en la COP de Océanos en Niza, CAF hizo una nueva apuesta por $2.500 millones en favor de los océanos de la región. Esto es simple y llanamente lo que nosotros vemos como el potencial que puede tener nuestra región en la defensa y en la protección de nuestros ecosistemas y en el liderazgo que puede adquirir en cuanto a lo que tiene que ver con acción climática. Desde CAF vemos a América Latina y el Caribe como una región de soluciones, una región solución, una región con un potencial enorme para realmente llevar un liderazgo que marque una diferencia. Sobre todo tomando en cuenta que si bien nuestra región es una de las regiones que menos aporta al cambio climático, y eso es algo que van a ver probablemente en las próximas sesiones, y que quienes vayan a participar de la COP van a tener también muy en cuenta, porque justamente la COP va a realizarse en América Latina. Lamentablemente es una de las regiones más afectadas por el cambio climático y esto no hay que perderlo de vista, sobre todo tomando en cuenta lo que es el escenario global y cómo se están moviendo las piezas. Entonces nosotros desde nuestro lugar, desde el lugar de promotores o de plataforma para la región, pensamos que es un momento cumbre y un momento fundamental en el que debemos darle todo el apoyo y todo el peso para subirnos a esa mesa donde se toman las decisiones. Entonces, bueno, les deseamos un gran espacio de discusión, de aprendizaje y deseamos que sigan compartiendo este tipo de espacios con nosotros para seguir fomentando y fortaleciendo ese periodismo de calidad. Muchísimas gracias y que pasen una jornada muy beneficiosa. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, hoy tendremos una jornada dividida en dos partes. En la primera contaremos con una clase magistral a cargo de Thais Gadealara, periodista especializada en cambio climático y negociaciones climáticas, quien nos ayudará a entender el camino que va del Acuerdo de París a la próxima COP30 en Belén.
Luego abriremos un espacio para preguntas del público, las cuales podrán ir enviando a través de nuestro chat en Zoom o del espacio de preguntas que aparece en la barra de controles. En la segunda parte tendremos una conversación con dos periodistas de amplia trayectoria en la cobertura ambiental. Por un lado, Arturo Larena de F Verde y Giovanna Girardi de la Red de Periodistas por el Clima. Esta charla será moderada por Thais. Además, tendremos una nueva sesión de preguntas para que ustedes puedan interactuar con nuestros panelistas y aclarar todas sus dudas. No siendo más, le doy la bienvenida a Thais Gadea Lara. Hola Thais, gracias por acompañarnos e iniciemos. Muchas gracias, Silvia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende de donde se estén uniendo. Gracias a la Fundación Gabo y a CAF por este espacio. Como una persona que cubre desde hace una década el proceso de negociaciones, siempre considero que es fundamental poder tener, ¿no?, estos espacios de conocimiento, aprendizaje, experiencias para poder prepararse mejor, ¿no? Para poder cubrir las negociaciones, ya sea de que vayan a estar en Belém o que lo hagan y lo sigan a distancia. A diferencia de las COPs, nosotros sí vamos a tratar de cumplir con los tiempos, ¿no?, que en las COPs eso no suele ocurrir, y tenemos, la verdad, que muchísimo material para compartir con ustedes, por lo cual yo ya voy a iniciar a compartirles pantalla. Ahí te pido, Silvia, en sí, tú me confirmas que están viendo. Tendrías que estar viendo una Sí, fotografía que dice ABC rumbo a la COP. sí, Perfecto, gracias. aquí está. Bien, entonces, como les había anticipado ahí Silvia, vamos a tener una primera parte en la que voy a intentar resumir, ¿no?, cómo es que llegamos a esta COP30 que se va a realizar en noviembre en Belém, lo cual obviamente va a ser un desafío porque solo hablar de quizás una COP nos podría llevar un ciclo de 4 encuentros, pero la idea es poder identificar cuáles han sido los hitos, ¿no?, de decisión o de no decisión más importante para poder entender, bueno, cuáles son las oportunidades y desafíos que se presentan en lo que es la acción climática y en lo que va a ser la conversación hoy después con los expertos invitados y en también algunos temas que yo voy a ir anticipando que vamos a profundizar en los próximos encuentros. Y lo primero que me parece importante es que empecemos por tener como entendimiento común, ¿no?, ¿qué es la COP? Porque mucho se habla, ¿no?, de la COP, pero muchas veces, sobre todo cuando se analizan o cuando se juzgan lo que son los resultados, es, bueno, pero ¿qué es la COP? ¿Qué es lo que tiene, ¿no?, que pasar en una COP? Y poder definir a la COP implica tener en cuenta dos acepciones de lo que es el término. Por un lado, un concepto más general, que es cuando, por ejemplo, estamos hablando nosotros ahora de, bueno, se viene la COP30 en noviembre en suelo latinoamericano. Cuando vemos los titulares de inició la COP30, finalizó la COP30. Ahí se está haciendo referencia a lo que es una definición más general, más abarcativa de lo que es la COP como evento en sí. Y eso sería, como definición, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es decir, que en ella se incluye las negociaciones, se incluyen también la participación de los distintos representantes políticos, las distintas actividades y eventos en paralelo y un montón de todas otras cosas que suceden, ya sea a cargo de gobiernos subnacionales, sociedad civil, sector privado, pabellones. O sea, es la idea de la conferencia como un todo, como un evento general. Ahora bien, ¿cuál es la definición y el concepto más específico y, a mi modo de ver, quizás el más relevante en lo que hace puntualmente a lo que es la política climática, ¿no?, multilateral? Bueno, tiene que ver con de dónde vienen esas 3 letras, que es Conference of the Parties. Básicamente, en la traducción, conferencia de las partes. La COP, en este concepto más específico, más técnico y más político, es el principal órgano de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático.
ya sé lo que deben estar pensando en este momento. Ahí se empezaste a hablar 5 minutos, ya es todo siglas, todo concepto técnico. Cualquier cosa después me repreguntan, pero básicamente, ¿qué es la convención? Climático. O sea, es el área de Naciones Unidas encargada, ¿no? Justamente de lo que hace a la organización entre países de la acción, ¿no? Ante cambio climático. Conocida ahí, como ven en pantalla, como CEMUC, lo que nosotros le vamos a decir la convención, pero bueno, ¿dónde es que se toman las decisiones, ¿no? De esta convención? Bueno, el principal órgano de decisión es la COP. Entonces, cuando hacemos referencia justamente a las negociaciones, los debates, las luchas entre países y hacia cómo tienen que avanzar en lo que vamos a ver hoy de la implementación del Acuerdo de París, no nos estamos refiriendo a la conferencia como evento general, sino puntualmente a la COP como órgano de decisión, que es, entre las dos cosas, posiblemente para los periodistas, lo más difícil, ¿no?, de cubrir, o vamos a decir lo que esperemos que después de este ciclo de formación empiece a ser un poquito más fácil para ustedes para seguir. Ambas cosas son importantes, ambas cosas se pueden cubrir, pero puntualmente en lo que hace a lo que requiere la toma de decisiones políticas es esto, ¿no?, de la COP como conferencia de las partes. Y en esa conferencia de las partes hay algunos elementos importantes a tener en cuenta. Quienes participan discutiendo y tomando decisiones son los gobiernos nacionales, que participan no como, o sea, participan como países, pero se hace mención siempre a ellos como partes, porque, por ejemplo, la Unión Europea participa como una parte dentro de lo que es este proceso. Y además, un elemento importante a tener en cuenta es que los países negocian en grupos, ¿sí? A veces pueden negociar con dos países sobre un tema, con otro grupo de países sobre otro tema, pero ¿por qué se da esta negociación en grupo? Porque, bueno, digamos, se establecen alianzas en función de lo que son a veces proximidad geográfica, a veces intereses en común en cuanto a actividades productivas, a veces también en función de tener como elementos común distintas vulnerabilidades e impactos ante el cambio climático. A veces eso coincide con lo que es la conformación en regiones. Esos son como los elementos que hacen a cómo los gobiernos nacionales interactúan. Algo para tener en cuenta, considerando que este año la COP vuelve a suelo latinoamericano, es que uno de los principales desafíos de América Latina es que no negocian como un grupo en su conjunto. Algunos países de la región en algunos temas sí están juntos, para otros temas no, quizás de manera individual, incluso para otros grupos se establecen alianzas con países de otras regiones, pero es siempre interesante, ¿no? Con cierta preocupación, lo dicen algunos expertos, esto de que por diferencias históricas, por diferencias presentes, pero la región nunca supo hacer en el espacio de negociación lo que son los impactos comunes, las vulnerabilidades comunes y las necesidades en común, algo por lo cual intentar ahí, ¿no?, como luchar por los mismos intereses, como sí hace, ¿sí?, en contraposición, por ejemplo, los países de África, que se los ve siempre muy unidos, más allá de las diferencias que puedan tener, se los ve muy unidos defendiendo, ¿no?, lo que son comunes. ¿Cómo participan otros actores? Ejemplos, gobiernos subnacionales, es decir, de las ciudades, el sector privado y las empresas, la academia. Bueno, pueden participar como observadores. ¿Qué significa esto? De que pueden estar presentes en las reuniones de negociación observando las negociaciones, pero no pueden, por ejemplo, los gobiernos subnacionales, sentarse a tomar decisiones y a negociar. Y esto es algo que, por ejemplo, lo aclaro porque algunos podrían pensar de que, bueno, si el Estados Unidos de Donald Trump no participa en la COP, no puede un Estado o el gobierno de una ciudad participar en su lugar. No, esto es únicamente, ¿no?, las partes, hace referencia a lo que son los gobiernos nacionales, ¿no?, que integran
la convención. Y nosotros, como periodistas, participamos, ya lo vamos a ver en el tercer encuentro de este ciclo, y tenemos quizás el peor de los roles, que es que no podemos estar como observadores dentro de las salas de negociación. Ello no significa igual que podamos seguir lo que ocurre dentro de esas salas. Pero eso, insisto, lo vamos a ver con más detalle en lo que es el tercer encuentro. Y otro elemento muy importante hace a cómo se toman las decisiones en la COP. Las decisiones tienen que ser 100% por consenso. Y eso es lo que hace muy difícil el proceso, porque si solo un país levanta la mano al momento en que están viendo si se ponen de acuerdo y tiene algún tipo de objeción, y bueno, hay que volver, negociar, debatir, pero todas las partes tienen que no estar de acuerdo, pero sí tienen que no objetar. O sea, tiene que haber un consenso ahí de, bueno, esta es la decisión que se va a tomar. Y llegar a esas decisiones es el resultado de todo un proceso de distintas instancias de negociación que se hacen en algunos casos a puertas cerradas, con participación de la sociedad civil como observadora, y a veces puede ocurrir también, sobre todo cuando las cosas se empiezan a poner un poco más tensas y difíciles, que sea sin incluso la participación de la sociedad civil como observadores. Las negociaciones, y quizás esto es algo que la primera vez que yo me encontré con esa situación hace 11 años fue como, ¿en serio así negocian los países? Y no lo podía creer, pero después comprendí por qué. Las negociaciones se realizan sobre textos, en donde los textos, cada palabra, cada verbo, cada coma, punto, coma, tiene un significado. Y ustedes podrán decir, ¿en serio están viendo en si eligen, si debe hacer, si puede hacer, si tiene que hacer algo? Sí. ¿Y por qué? Porque la diferencia entre esos tres verbos que yo mencioné va a estar marcada en la implementación en cuanto a, bueno, cuánta mayor responsabilidad tiene o no un país en realizar esa acción. Por eso es que las palabras y sobre todo los verbos importan muchísimo en el espacio de las negociaciones. Y cuando ustedes, como vamos a ver en los próximos encuentros algunos ejemplos, vean textos que tienen algunos conceptos, oraciones o incluso párrafos entre corchetes, eso que está entre corchetes significa que, bueno, todavía ahí hay diferencias. Sobre eso que está entre corchetes, sí, que generalmente hay distintas opciones, sobre eso es que los países aún están discutiendo. Sé que suena todo muy técnico, obviamente después voy a responder a preguntas, pero esto es como un gran pantallazo de, bueno, qué es una COP y cómo negocian los países. ¿Cuándo empezó este universo de las COP? Bueno, en 1992, en Brasil, ¿no? Que es donde este año estamos poniendo todos el foco, se celebró la Cumbre de la Tierra, que marcó un antes y un después en lo que es la historia de la diplomacia ambiental internacional, porque fue como la primera vez que formalmente los países sentaron las bases de, bueno, tenemos que asumir responsabilidades y actuar frente a las principales problemáticas ambientales. Y eso dio lugar a la creación de tres áreas diferentes de Naciones Unidas, una sobre cambio climático, otra sobre biodiversidad y otra sobre desertificación. Para cada una se creó justamente una convención, y por eso es que hoy van a escuchar también de que hay una COP de biodiversidad y una COP, sí, contra la desertificación. La primera, la Convención de Cambio Climático entró en vigor en 1994 y la primera COP fue en 1995 en Berlín. Obviamente no voy a ir año por año en lo que fueron los 30 años de negociaciones, porque nos llevaría eso muchísimo tiempo, pero sí vamos a repasar como algunas de las cuestiones más importantes que nos permiten entender cómo llegamos al Acuerdo de París y a la implementación del acuerdo y algunas dificultades o no, o diferencias que tuvo el acuerdo. El Acuerdo de París no fue el primer consenso que hubo en la diplomacia internacional sobre cambio climático, sino que fue el que se estableció en la COP3 en 1997 y que seguramente habrán escuchado, el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, a grandes rasgos, establecía responsabilidades de reducción de emisiones con una particularidad.
esos compromisos vinculantes los tenían que cumplir los países industrializados o países desarrollados, depende qué concepto, ¿no?, quieran ahí utilizar. Y el compromiso puntual era que debían reducir en un 5% sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012 respecto a 1990. ¿Cuál fue el desafío del protocolo de Kioto? Recuerden, esto fue en la COP3 en 1997 que se establece, ¿no?, este protocolo. Bueno, recién entró en vigor en 2005. ¿Por qué tantos años más tarde? Bueno, porque tuvo muchísimas dificultades en su ratificación, básicamente porque grandes países emisores daban vueltas en lo que era el comprometerse a ponerlo en práctica, y sobre todo grandes emisores que eran también los que marcaban un poco, ¿no?, la diferencia al momento de reducir globalmente las emisiones. Principalmente me estoy refiriendo a Estados Unidos, el país históricamente más emisor, hoy el segundo país más emisor de gases de efecto invernadero. Estados Unidos firmó el protocolo, pero no lo ratificó, terminó de retirarse del protocolo en 2001, y eso hizo, por ejemplo, que Canadá también se fuera, y en líneas generales que se generara este momentum contrario, ¿no?, de confianza en lo que fue el primer intento, ¿no?, de lograr tener una acción multilateral, aunque sea de un grupo de países que se entendía eran en los que históricamente habían sido más responsables, ¿no?, del cambio climático, pero no tener ahí justamente al país más emisor históricamente, medio como que dejó un gusto a poco, ¿no?, en la implementación del protocolo de Kioto. En donde, si ustedes me preguntan, ¿fue exitoso o no? Bueno, va a depender mucho de observar cómo fue la reducción de emisiones de algunos de los países que formaron parte del protocolo, y siempre obviamente teniendo en cuenta esto de que Estados Unidos no terminó a bordo del protocolo. Hubo una enmienda al protocolo, un segundo periodo que entró en vigor el último año, que tenía que cumplirse. Por eso también acá dejó, como todo, ¿no?, y como todas las primeras cosas, dejó mucho como para aprender y para mejorar en un próximo intento, ¿no?, de lograr consensuar una acción colectiva entre países. Y ahí saltamos a algo que, si ustedes en Belém o siguiendo a la distancia llegan a escuchar Copenhague, salten y miren dos veces alrededor, porque no es bueno escuchar Copenhague, lamentablemente, no tiene culpa la hermosa ciudad danesa, pero en el ámbito de las negociaciones, Copenhague no es un buen recuerdo de lo que ocurrió en la historia, sí, de las negociaciones. ¿Y por qué? Si bien a mí no me gusta hablar de éxito o fracaso al momento de analizar las COPs, y es algo que eso lo veremos en el último encuentro del ciclo, pero por lo que significó lo que ocurrió en Copenhague en función de los objetivos que tenían que pasar. Siempre las COPs hay que verlas en función de qué es lo que tiene que ocurrir, ¿no?, este año en esta conferencia. Bueno, en Copenhague la idea era que se establezca un acuerdo global, ¿sí?, para hacer frente al cambio climático. Ya no con compromisos para un solo grupo de países, sino que sea algo más abarcativo y que todos, con algunas diferencias, asumieran, sí, compromisos de acción climática. Eso no terminó sucediendo, y eso se dio encima de una manera que rompió la confianza entre países y la confianza un poco en el espacio y en el proceso, ¿no?, multilateral de política climática. Para resumir un poco, básicamente lo que sucedió fue que un grupito de países apareció con un texto borrador tratando de imponer ese texto que no había sido discutido por el resto de los países como el gran acuerdo de Copenhague. Y el resto de los países se quedaron: acá no están nuestros intereses, acá no están nuestras posiciones, esto no fue debatido, y entonces no se logró verdaderamente un consenso entre todos los países, un consenso en el que, disculpen ahí mis fallas técnicas que son, que es mi perro, Gillo, basta.
no se logró ahí el consenso que se espera para un acuerdo que después todos, ¿no?, tienen que implementar. Y esto es importante de tener en cuenta, la confianza. Y guarden esta palabra porque va a ser muy importante también para lo que tiene que suceder en Belém. La confianza en estos espacios es fundamental, porque ¿por qué yo voy a implementar algo con alguien que no confío? ¿O por qué yo voy a ceder un interés respecto del interés de alguien con quien no confío? Entonces, para que realmente se lleguen a consensos, se lleguen a decisiones y por sobre todo se implementen, tiene que haber un mínimo de confianza en el proceso en el cual estamos participando, discutiendo y decidiendo, pero sobre todo también en, bueno, las decisiones, ¿no?, que se terminan tomando con esos actores de los cuales participan ahí. Pero algo importante que ocurrió en Copenhague y sobre lo cual van a ver que yo hoy voy a tocar muy por arriba financiamiento, por más que me muero de ganas de profundizar, pero porque tenemos un segundo encuentro la próxima semana pura y exclusivamente dedicado a financiamiento y ahí voy a empezar a abrir todos los asteriscos de cositas que hoy solo voy a mencionar porque financiamiento es la columna vertebral histórica de las negociaciones y de la acción climática. Pero tengan en cuenta, retengan para el próximo miércoles, que fue en Copenhague en donde los países desarrollados se comprometen a movilizar 100.000 millones de dólares anuales para 2020 hacia los países en desarrollo para ayudarlos a satisfacer sus necesidades. Y esto lo voy a dejar ahí como, bueno, ahí arranca ese, ¿no? Se establece ese compromiso de financiamiento. ¿Qué ocurre después de que se tendría que haber establecido un acuerdo, no se estableció, se rompe la confianza entre países? Ok, reset y empezar de nuevo. Y eso no fue fácil, y eso la propia Cristiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la convención, dijo que, bueno, fue su principal rol, el cómo volver a hacer que los países confíen, ¿no?, entre sí en el proceso para poder llegar a un acuerdo. Y así fue, en 2011 se establece que en la COP21 de 2015 los países tenían que consensuar un acuerdo global frente al cambio climático. Lima, la COP de Lima, fue la última COP que tuvimos en suelo latinoamericano, porque recuerden que después la de Chile no se pudo realizar en Santiago y se terminó realizando en Madrid. Fue fundamental para que la COP en París termine siendo exitosa, porque fue, a mí me gusta decirle como la verdadera cocina, ¿no?, en donde se trabajaron los distintos elementos que después en París se detallaron algunas cuestiones, pero en donde sobre todo se limpiaron brackets en los textos y se buscó tratar de unificar posiciones entre los países. Y así fue como llegamos hace 10 años atrás, en 2015, y se consensúa en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue un acuerdo histórico, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Fue perfecto? No. Fue un acuerdo imperfecto y ya en ese momento se sabía que era imperfecto, pero fue el mejor acuerdo posible frente al cambio climático para lo que era ese momento. Un año más tarde, y un acuerdo climático como el de París no es posible de que ocurra por una simple y obvia cuestión no geopolítica. Uno de los elementos históricos hace de que el Acuerdo de París fue un acuerdo global. A diferencia del Protocolo de Kioto, no establece únicamente compromisos que tienen que cumplir los países desarrollados, sino que en el Acuerdo de París están todos, países desarrollados y países en desarrollo. Eso sí, no todos, digamos, tienen que hacer lo mismo. Hay un principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cual todos tenemos que actuar, pero hay ciertas diferencias históricas y presentes, y eso hace que, por ejemplo, países desarrollados tengan que ayudar a países en desarrollo con financiamiento para que puedan implementar sus políticas climáticas. El otro elemento histórico del Acuerdo de París fue que no solo se limitó a la reducción de emisiones, sino que también tiene compromisos de adaptación. Y esto es una agenda muy importante, sobre todo para los países en desarrollo y los que están más expuestos a los impactos del cambio climático, aunque hoy
ya no hay región exenta del planeta a los impactos. Pero sí, históricamente, la agenda de adaptación fue una agenda que quedó un poco relegada, ¿no?, frente a la de mitigación, que es la de reducción de emisiones. Establece una meta global paraguas, ¿sí?, que dice que hay que limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados con esfuerzos al 1,5 y que se llegaría, ¿no?, cuantitativamente a eso a partir de lo que es la suma de las acciones de todos los países. Y son justamente los países los que tienen que presentar cada 5 años sus planes nacionales, es decir, cómo van a reducir las emisiones, cuánto, cómo también se van a adaptar. Las famosas NDC, sobre las cuales voy a volver al final hoy de la presentación. El Acuerdo de París retoma el compromiso de financiamiento que mencioné de los 100.000 millones de dólares y se extiende hacia 2025, pero, y estos puntos suspensivos los vamos a ver en el próximo encuentro de qué fue verdaderamente lo que ocurrió con esta meta de financiamiento, establece también compromisos y criterios de regulación del mercado de carbono, que es un tema muy complejo, sobre el cual también vamos a profundizar en uno de los próximos encuentros. Y una quizás de las ausencias del acuerdo que uno podría decir es que no hay un órgano sancionador en cuanto a la implementación del acuerdo. Mi pregunta siempre ante esto es, ¿creen que alguien lo hubiera firmado si estaba ese órgano sancionador? Definitivamente no. Ahora bien, eso no quita de que hay distintos elementos internos al proceso que actúan como una suerte de control de lo que es la implementación del proceso. Ejemplo de ello son las NDC, también el balance global y sobre todo me acuerdo que alguien una vez me respondió, bueno, son los propios observadores y la propia sociedad civil y la ciudadanía la que tiene que estar ahí, ¿no?, viendo que los países cumplan con lo que es la implementación del acuerdo. Y en el caso de nuestro rol, ¿no?, periodístico también, el hecho de cubrir y llevarle a la ciudadanía información sobre cuáles son los compromisos que asumen sus representantes, qué están implementando o qué no, qué posturas tienen. ¿Qué pasó después de París? Me acuerdo que la primera COP post-París fue medio como un, ok, ¿y ahora qué? ¿No? Porque era como que habían estado un montón de años viendo de tenemos que tener un acuerdo, tenemos que tener un acuerdo. Cuando finalmente llegan al acuerdo, ok, ahora hay que trabajar en algo mucho más técnico y complejo, que es la implementación. A ver, pasaron todos los años, pasan como pequeñas cositas en las cuales se van avanzando o quizás se hacen pasitos para atrás o queda muchísimo para seguir trabajando, que son cada una de ellas bastante técnicas, pero que todo esto justamente hace a poder implementar todo lo que son las palabras lindas, ¿no?, del Acuerdo de París, que desde ya recomiendo que lean la versión en español. No les digo que comprendan cada una de las palabras del acuerdo, pero sí de acercarse al texto para tener una mirada, ¿no?, general de lo que dice el documento. Algunas cuestiones de lo que ocurrió post-París. Se definió lo que se conoce como el rulebook, que básicamente sería como el libro de reglas, que es cómo implementar, ¿sí?, el acuerdo, cómo establecer cuáles son las reglas de implementación de las hermosas palabras del acuerdo. El artículo que fue más difícil de reglamentar fue el artículo 6, que hace referencia a los mercados de carbono, a esto que es, o sea, la compra y venta de reducción de emisiones entre países. ¿Y por qué fue el más complejo? Y porque hay un montón de intereses detrás de ese mercado y porque reglamentarlo mal podía hacer que después, o sea, se dé lugar a un montón de errores en la implementación y a un montón de trampas en cómo podía funcionar ese mercado. Y en los últimos años hubo cuestiones muy importantes referidas a financiamiento, que vamos a ver más en profundidad en el próximo encuentro, como el establecimiento del Fondo para Pérdidas y Daños, y el año pasado, más recientemente, se definió una nueva meta de financiamiento para reemplazar, continuar
lo que había sido la anterior de 100.000 millones de dólares. Algo interesante, viendo lo que puede o no pasar en Belém, es que hace 2 años se aparecieron en un texto de negociación y en un texto de decisión, ¿sí? En lo que fue el balance global, aparecieron con nombre y apellido un poco los responsables, ¿no? Del cambio climático, es decir, los combustibles fósiles. Porque quizás cuando se acerquen al texto del Acuerdo de París van a ver que no aparece combustibles fósiles en el texto del acuerdo. Y de nuevo, ¿alguien iba a firmar el acuerdo si aparecía eso? No. Fue interesante el vocabulario ahí con el cual pasó, que ahora después con Arturo y Giovanna podemos conversar un poco más sobre eso, pero sí es interesante ver de esto que se le ponga nombre a cuál es el sector, ¿no? En este caso, el energético, donde más transformaciones se tienen que hacer para poder reducir, ¿no? Notablemente las emisiones y llegar a ese límite de calentamiento que se menciona en el acuerdo. Y en línea con eso, entonces, para finalizar esta parte, dar lugar a... Siento que corrí mucho, más allá de que soy argenta y porteña y que corremos al hablar, pero bueno, vamos, creo que estoy llegando ahí justo. Todo esto que mirar en Belém mucho. Y eso a veces es complejo, cuando pueden pasar un montón de cosas, cuando quieren que sucedan un montón de cosas. Yo lo estructuré así como empecé la presentación de hoy en la COP como un evento y la COP per se como conferencia de las partes, lo estructuré de esas dos maneras, como la COP, ver la COP 30 como algo más general y puntualmente en lo que hace a lo técnico de las negociaciones. En lo general, y sobre todo desde una perspectiva de qué mirar nosotros como periodistas, a ver, es el 10º aniversario del Acuerdo de París. Quizás no estamos en el contexto más feliz como hubiéramos pensado, ¿no? Hace 10 años que estaríamos de implementación del acuerdo. Es un contexto geopolítico difícil en donde hay líderes negacionistas de la ciencia climática y críticos de la agenda multilateral de Naciones Unidas. Entonces ahí hay un montón para analizar y para también ver, ¿no? Qué es lo que ocurre en el espacio y en las discusiones entre países. Es una COP que se celebra en suelo latinoamericano, que se hace en la región amazónica, pero ojo, no es una COP amazónica y no es una COP de América Latina. Es una COP en la que se tienen que tomar decisiones sobre acción climática global. Y esto lo aclaro, así como en su momento el año pasado sobre la COP de biodiversidad en Cali, yo hacía énfasis en un taller que hicimos con CAF y la Fundación Gabo, en que es una COP sobre biodiversidad, no es una COP de Colombia. Que pueda servir que una COP se haga en una región o en un país para visibilizar justamente las necesidades, las acciones, lo que se requiere, sí, puntualmente ahí, por supuesto, o sea, y es el momento perfecto para hacer eso. Pero ojo con pensar que se tienen que conseguir, ¿no? Resultados en Belém que haga cuestión acciones únicamente necesarias para la Amazonía o para América Latina. Es mucho más global, como vimos recién en lo que hace implementación del acuerdo. Y después la presidencia, y ahora esto lo vamos a conversar más con Giovanna, la presidencia de Brasil está compartiendo un montón de cosas que quiere alcanzar en Belém, y cuando uno analiza todo ese montón, por ejemplo, de 30 objetivos que presentaron en una de las cartas, y bueno, no sé si todos están vinculados con lo que técnicamente tiene que pasar para que en Belém haya, ¿sí?, avances en materia de la implementación del acuerdo. En línea con eso, ¿qué es lo que tenemos que mirar en lo técnico? ¿Sí? En lo más importante y más difícil de seguir. Es general, pero no, es también técnico. Brasil va a tener el desafío de ver cómo reconstruir la confianza entre países, que se perdió bastante el año pasado en Bakú, como vamos a ver en el próximo encuentro, por cómo se definió el tema de financiamiento climático. Los países este año tienen que presentar una nueva ronda de sus planes nacionales, de esas NDC que yo mencioné, y tienen que ser más ambiciosas que las anteriores y tendrían que ayudarnos a alinearnos un poco más al escenario de limitar el calentamiento,
por debajo del 1.5. Financiamiento va a seguir siendo un tema clave y lo vamos a ver el próximo miércoles bien en detalle. Sobre adaptación se tienen que definir indicadores, ¿sí? Para establecer, ¿no? Justamente la meta de adaptación y ver detalles ahí en materia de implementación. Y después, algo político, pero que también hace técnico, hay que ver si se va a repetir, se va a elegir o no que haya algún tipo de mención explícita a la explotación de combustibles fósiles, porque si bien es cierto que Brasil no es lo mismo que Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, que es donde se hizo la COP en las últimas 3 ediciones, Brasil es un país petrolero y ahí también hay conflicto de intereses para analizar. Sin más, creo que llegué justo con el tiempito, paso a las preguntas. Espero que haya servido el pantallazo. No sé, Silvia, cuán perdida dejé a toda la audiencia. No, no, está perfecto. Muchísimas gracias, Thais. De hecho, ya tenemos varias preguntas y algunas de ellas quisiera recordarles a nuestra audiencia que este es un ciclo de 4 clases o más bien de 4 seminarios web y en cada uno de ellos vamos a desglosar temas más específicos. Entonces habrán algunas preguntas que ya van a poder responder, como bien lo adelantó Thais, en los siguientes seminarios. Todos van a ser los miércoles a esta misma hora, que son las 11 de Colombia y bueno, los distintos zonas horarias en las que estén, pero es la misma hora. Les adelanto, el próximo miércoles será ¿Quién paga la cuenta? Descifrando las finanzas climáticas y estará Thais, por supuesto, y también Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF. Entonces, no siendo más, voy a hacerte unas preguntas que nos llegaron durante tu intervención. La primera nos las hace Josías Kohaura, le pido disculpas por la pronunciación, y él nos dice, ¿hay países que tienen más relevancia que otros por ciertos temas? O sea, si a los países les interesan determinados, algunos temas más que otros. Sí, a ver, sí, es obvio que, por ejemplo, la agenda de financiamiento va a ser mucho más de interés para países en desarrollo porque son los que necesitan, ¿no? Recibir el dinero, que quizás para países desarrollados que son los que tienen que otorgar el dinero. La agenda de adaptación es una agenda que sobre todo interesa a los países más vulnerables, a los países insulares o islas, porque en verdad, o sea, es su principal línea, ¿no? De frente en lo más inmediato. Lo cual también es interesante. En la previa hablábamos con Arturo de si hoy ven las noticias la situación de la ola de calor en España. O sea, la agenda de adaptación en verdad es para todo el mundo. Sí hay una cuestión de qué es lo más urgente, ¿no? En lo que es la emergencia de la acción climática. Y ahí me parece que lo que hay que tener en cuenta es que detrás de todo esto hay intereses, y está bien que haya, ¿no? Intereses, porque el gran desafío de la acción climática es que no hay que cambiar una sola cosa, ¿sí? Hay que básicamente modificar todos los modos de producción y consumo a los cuales nos hemos acostumbrado, ¿no? En el desarrollo de la humanidad. Y por eso también es complejo. Entonces siempre ahí vería en si ustedes van a seguir la posición de un país o de un grupo de países o de una región, tratar de entender los argumentos detrás, ¿no? De esas posiciones y tratar de ver también, bueno, si hay conflictos de intereses detrás de eso. Gracias. Tenemos un par de preguntas más y voy a dejar algunas para el siguiente módulo de preguntas que será luego de la conversación con Arturo y Giovanna, a quienes ya les voy a dar la palabra. Y estas 2 preguntas son muy como de estas preguntas técnicas que todos nos hacemos, pero que de verdad a veces la respuesta no es tan fácil. Es, ¿cuáles son los puntos más álgidos a negociar en esta COP30? ¿Y quiénes definen la agenda del evento o cómo se define? Bien, a ver, creo que lo de los temas de la COP ahora lo vamos a profundizar un poco más con Arturo y con Arturo Giovanna en y las preguntas que sí, que tenemos pensadas. Lo de la agenda es una pregunta muy interesante porque muchas veces el consenso sobre la agenda es lo que hace que los primeros días
haya mucha pelea y disputa entre los países. Porque lo primero que tienen que hacer los países es, o sea, los países llegan con un borrador de cuáles son los temas que van a tratar en las 2 semanas de negociaciones y eso es lo que se tiene que aprobar. Y eso a veces puede empezar a ser ya algo en disputa, porque si un grupo de países en desarrollo, por ejemplo, consideran que no se va a discutir lo suficiente sobre financiamiento, pueden querer pedir que se hable sobre eso. Entonces, ver cómo va a ser la agenda, siempre todo acá se define entre lo que son todas las partes. Por supuesto que por cuestión de procedimiento hay ciertas cosas que uno ya sabe que deberían ocurrir, ¿no? En la COP. Ejemplo, los países tienen que presentar NDC, de hecho la fecha era mi cumpleaños, me recuerdo, era el 10 de febrero pasado, pero presentaron muy pocos los planes y se extendió a septiembre. Entonces, previo a la COP ya eso se tendría que cumplir y después vendría el análisis. Tendría que haber novedades en materia de un reporte que se va a preparar sobre cómo aumentar el financiamiento, ¿no?, climático, y tiene que haber avances en distintos, lo que se llama tracks de negociación, o sea, tiene que haber avances en lo que hace a transición justa, tiene que haber avances también en adaptación. Brasil tiene el desafío que no es que este año tiene que ocurrir una gran cosa, no es que van a tener, no sé, el fondo para pérdidas y daños o como el año pasado, la nueva meta de financiamiento. Y eso a veces es un problema, no tener como algo tan grande. A ver, es un desafío, porque si no lo consensuas o si no es bueno, también ahí el resultado no puede ser un desafío en el análisis. Pero tiene buena parte del proceso de implementación es como que tienen que ocurrir distintos pasitos en adelante en múltiples temas. Es difícil para ellos en cómo se vende marketineramente, ¿no? El resultado de la COP. Pero por eso ahí vamos a ver, me adelanto al tercer encuentro, en que desde el periodismo, desde ya, chicos, no piensen que van a poder cubrir todo. Es imposible, o sea, no. Es imposible, van a tener que elegir un tema central o dos temas a seguir por la complejidad que tienen y porque si no el análisis no sería como tan exhaustivo. Muchísimas gracias, Thais. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a Arturo Larena, quien es director de F Verde y ha liderado importantes iniciativas de comunicación ambiental desde la agencia F, y a Giovanna Girardi, quien es periodista brasileña, de la fundadora de la Red de Periodistas por el Clima. Además, ha sido reconocida por su rigurosa cobertura sobre cambio climático en medios como O Estado de Sao Paulo y bueno, otros medios en Brasil. Arturo y Giovanna, bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes desde España y buenos días en aquel lado del charco. Antes de continuar, quisiera indicarle a nuestra audiencia que Giovanna, al ser brasilera, obviamente habla portugués, por lo que vamos a tener interpretación de sus respuestas. Así que los invito y las invito a seleccionar en la barra de bajito de Zoom este botón que parece como un mundito. Allí le dan interpretación y eligen el idioma, pues español, que es el idioma que ustedes van a escuchar cuando Giovanna está haciendo sus respuestas en portugués. Entonces, por favor, todos. Muy bien, vamos a comenzar, por favor. Vamos a escoger interpretación para español para poder escuchar a Giovanna sin ningún problema. Hola, ¿qué tal? Bueno. Hola, muy buenas tardes. Hola para todos. Puedo decirles hola en español, pero voy a hablar en portugués. Porque mi español es muy precario, solamente sé decir buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, Giovanna y Arturo, nuevamente. A Thais también, gracias. Ya los dejo. Solo quiero que por favor en el chat hagan un emoji o un ok si están escuchando la traducción. Por favor, me confirman si pueden escuchar la traducción al español. Sí, o sea, se escuchó cuando recién habló Giovanna. Ahora sí, sí. Perfecto. Los Gracias. dejo. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. En verdad deberíamos estar, Arturo, nosotros aprendiendo Brasil, que la COP va a ser, aprendiendo, ¿no? Portugués, que la COP va a ser en Belém y no al revés, pero no Portuñol. llegamos con los tiempos. Portuñol, sí. Bueno, Portugal funciona muy bien en Está Brasil. funcionando muy bien, dice Giovanna. Eu falo un poquinho gracias. galego, que es similar ao portugués. Arturo dice que habla un poco de portugués. Él podría hacer su intervención en portugués también. Galego, galego. Bien. Bueno, gracias a ambos por unirse. Vengo de hacer una maratón. Recién traté ahí como de sintetizar lo que es un montón, ¿no? O sea, aún con lo que es un montón de todo lo que pasó en estos 30 años, no es lo suficiente de lo que tiene que ocurrir, ¿no? O de lo que tendría que haber ocurrido en materia de acción climática multilateral o de lo que se esperaba. Y quiero primero quizás empezar por más específico, o sea, sobre lo que se espera para la COP30 y quizás para continuar con una de estas últimas preguntas, ¿no? Que hizo como la audiencia. En esto de que son muchos los temas que tienen que ocurrir y que yo recién explicaba de que en esta COP no hay un gran objetivo paraguas, sino que como que son varios temitas, ¿no? Que tienen que avanzar. ¿Cuál es, empiezo por ti, Giovanna, cuál es para vos como el principal tema, ¿no? De negociación o ese que vos le sugerirías a la audiencia de aquí es donde creo que hay que seguir en lo que hace la implementación del acuerdo? Sim. De novo, gente, De prazer nuevo, estar muchísimas aqui. gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Me disculpen que no Claro, hablo todos español. deveriam aprender português, Claro que sí, todo el mundo debería aprender mas portugués para que eu puedan também queria falar participar en la espanhol, COP. mas eu No, vou pero yo tentar también tengo que aprender a para hablar aguentar español. aqui. Thaís tem razão quando ela Thais tiene fala razón que esse cuando é habla problema sobre que mesmo esto es un dessa COP, problema né? Porque ela realmente não de tem esta uma COP, porque coisa, no tiene não tem uma grande entrega para ser una feita, né? Tem que entrega ser uma coisa muito bem importante, medida. digamos, Eu, muy inclusive, objetiva. já tive a Inclusive, ya oportunidade tuve de la conversar oportunidad de conversar algumas vezes muchas com o veces embaixador André Correia con do el Lago, que é o embajador André presidente Correa, que es da el COP30, presidente de la e eles COP30, têm dito muito que eles querem y que ellos hablan essa a mucho de que COP quieren que da sea la COP de implementação, la implementación, como a Thaís chegou a mencionar, como né? Thais ya lo Mas mencionó. exatamente como que isso vai se dar Pero, na ¿cómo prática, se né? va a E llevar a cabo essa esto en la práctica? implementação ¿Qué es la em implementación? termos práticos mesmo, eu Digamos en acho que eles não términos estão prácticos, muito claros. que no quedan E claros acho que um dos aún. problemas Y é creo que uno de esse, los a problemas agenda ahí dessa COP es porque la não é agenda de muito la COP importante. no... Gente, eu estou A falando ver, muito rápido, estoy eu hablando muy vou rápido, ¿me pueden repetir a confirmar si me explicação. escuchan bien la interpretación? Tá ¿Está ok? todo bien? Tá bom. Está bien. Então, vou seguir porque às vezes, Voy a como a continuar. Thaís, eu também falo muito rápido. Yo a veces hablo muy rápido, entonces voy a tratar de hablar un poco más despacio. Então, eu acho que tem esse problema da Creo que agenda da existe ese COP problema não de la ser muito agenda de la COP, importante, né? Então, por que, exemplo, tem que por definir ejemplo, os hay que objetivos definir los globais de objetivos adaptação. globales de adaptación, Acho que por isso é uma ejemplo. coisa importante Eso es una para cosa muy acompanhar, porque a gente importante para realmente tem acompañar durante la esse COP, porque cenário de tenemos que o ese mundo escenario de que já está mais el quente, as mundo mudanças ya está mucho climáticas más já estão caliente con los cambios acontecendo, climáticos, então, ya están de fato, acho sucediendo. que a gente precisa Entonces, en saber realidad necesitamos como tener una claridad a adaptação vai de se cómo dar, se quais va são a dar la os parâmetros adaptación, cuáles son mínimos que os los países parámetros têm mínimos que los que países tienen que levar em cumplir conta na hora de fazer a sua adaptação. cuando E hacen su isso propia aqui vai adaptación. esbarrar na Y questão eso también do va a estar financiamento, porque a en gente relación vai con la cuestión precisar de de muito financiación. país em desenvolvimento. A Thaís já explicou um pouco disso, mas acho que vale Yo creo que Thais ya acrescentar um explicó eso, pouquinho, que é para você se adaptar, você precisa de financiamento, né? porque E para adaptarse se necesita como ela financiación. disse, na COP passada, se gerou uma En la dificuldade COP muito grande, pasada, porque una os países não gran conseguiram dificultad, chegar num acordo porque los países no satisfatório, llegaron a un não só em acuerdo, termos no de solamente en términos valores, de valores en que sí, mirava mais de si, digamos, hablábamos de trilhão e ficou em 3 300 billones de bilhões dólares de y dólares. quedamos en Então, só 300 mil millones. Entonces, diferença de solamente esa valores já diferenciación de los seria valores motivo para ya sería un bastante motivo insegurança para e tener mucha nervosismo e inseguridad, conflito, mas incertidumbre além y disso, a gente conflicto. precisa entender Pero aparte também de eso, a origem desse es recurso, importante né? Se entender é de um dónde vienen esos subsídio, se é um recursos, dinheiro si es de origen privado, se público, ele vai ser em privado, forma de si se va a doação hacer como donación de o si se va a empréstimo, hacer como quem de préstamo, fato quién vai realmente doar e quem va a vai hacer esa receber. donación y E quién va a essa recibir. incerteza que Esto, tem esa sobre a meta de incertidumbre financiamento, ela sobre também la vai parte de esbarrar financiación también nesse debate va sobre a ser adaptação. Então, parte acho que a en gente el precisa debate. ficar de olho.
Entonces hay que prestar atención a esto. Y Thais también mencionó que los países necesitan este año presentar sus NDCs. Las NDCs son cosas que van para la negociación de COP30, porque realmente cada país determina su propia contribución y es así como se definen las contribuciones nacionales. Entonces, un país no puede decirle a otro, no, usted está dando poco, usted está actuando así o así. Pero, porque antes de la COP comenzar, ustedes van a darse cuenta de que comience realmente la COP. Hace un año se está divulgando el balance de las metas. Entonces, si realmente alrededor de septiembre tuviéramos unos nuevos números de NDCs, tenemos promesas nuevas y podemos hacer una cuenta. Si todo el mundo logra cumplir lo que está prometiendo, la temperatura del planeta aún va a aumentar, vamos a decir un valor X. Hoy en día las metas que tenemos en vigor, la temperatura del planeta aún está en 2,7 hasta el fin del siglo, cuando deberíamos estar mirando realmente 1,5, que fue lo que se definió en el Acuerdo de París. Entonces, cuando lleguen las nuevas NDCs, vamos a hacer una cuenta nueva para ver realmente dónde estamos y hasta qué punto va a aumentar la temperatura. Esto va a ser una cuestión realmente para ver que la COP30 va a trabajar sobre esto. Vamos a suponer que hagamos las cuentas y vemos que aún la temperatura del planeta va a aumentar 2,4 grados. Aún es mucho, porque realmente ya estamos sufriendo con los eventos extremos. Entonces, ¿qué es lo que la COP va a hablar? Vamos a hablar básicamente que el planeta aún está calentándose. ¿Cuál es la respuesta que la COP va a dar? Yo creo que esa es una cuestión que aún no está claro, pero que necesitamos que quede muy claro en los próximos meses. Si la COP30 es capaz de ofrecer una respuesta para esto o no. Eso es lo que quería decirles. Súper interesante ahí esa pregunta final que dejaste, Giovanna. Y tomo para pasar, Arturo, a ti también la pregunta de como, qué es lo que consideras como tema fundamental en la próxima COP, tomando lo que dice Giovanna también y en esto de en las distintas oportunidades de conversación con el presidente de la COP30, con André, se está repitiendo mucho esto de ya está todo negociado, no hay que renegociar lo negociado. Y de nuevo lo que decía Giovanna, ¿no? La COP de la implementación, sí, pero en estos espacios la implementación también se negocia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ahí tú esto de, no sé si compartes como yo, pero ¿se está esquivando el hablar de los temas técnicos que hay que hablar? Bueno, ya está todo negociado. Lo primero, de dar las gracias a la Fundación Gabo y a CAF y darles la enhorabuena por estas iniciativas que yo creo que son fundamentales para contar con colegas más formados en un campo que es tremendamente complejo y que además ha ido ganando en complejidad en estos últimos 33 años desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Me ha encantado tu presentación, creo que lo has sintetizado estupendamente y simplemente recordar que se podía haber celebrado una COP en Brasil, la COP25, si no hubiera sido porque un presidente negacionista renunció a su celebración. Lamentablemente, luego el estallido social en Chile hicieron imposible que se celebrase en la capital chilena, pero afortunadamente tuvimos una muy buena COP en Madrid, organizada en un tiempo récord y que finalmente consiguió unos resultados más o menos razonables. Decir que la COP en realidad no es la meta, es decir, cada vez que termina una COP, los negociadores se vuelven a sentar para intentar avanzar sobre esas cuestiones en las que no han conseguido llegar a acuerdos durante los 15 o 17 días en los que se suele celebrar la cumbre, que como muy bien decías es un foro absolutamente complejo, es decir, tiene un grado de dificultad la cobertura tremenda y que además yo creo que, por ejemplo, si muchos de nuestros colegas políticos, o sea, periodistas políticos o de otras áreas informativas se tuviesen que enfrentar
a la cobertura de un foro de estas características con representantes técnicos, representantes políticos y todo celebrado a puerta cerrada, probablemente valorarían mucho más lo que es el periodismo ambiental y el periodismo climático. Dicho lo cual, vivir una COP es toda una experiencia apasionante y agotadora. Y creo que es muy buena noticia que esta COP se celebre en Brasil, que por muchas razones. Primero, porque en la ciudad en la que se celebra es la puerta de la Amazonía, pero también hay que considerar que Brasil es un estado petrolero y que recientemente ha aprobado realizar prospecciones en la desembocadura del Amazonas. Sin embargo, hay algunas ventajas respecto a las tres últimas, porque las tres últimas sí que se han celebrado en estados en los que sus principales fuentes de ingresos son los combustibles fósiles. Sharm el Sheikh en Egipto, Dubái y Bakú el año pasado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o cuáles serían los principales retos este año? Pues yo creo que el principal reto este año es ver si el multilateralismo en este momento sigue siendo la herramienta adecuada para la toma de decisiones, que yo creo que sí y que además determinados países van a incidir en esa postura. Hay que ver también el papel que va a jugar Estados Unidos, que todavía no ha abandonado el Acuerdo de París, aunque lo va a hacer como ya lo hizo en la anterior ocasión en la que tuvieron como presidente a Donald Trump. Pero habrá que ver si, como en la anterior ocasión, la sociedad civil americana sigue apostando por la transición ecológica y la descarbonización. Ese será una señal importante. Y sobre todo eso, ver si los países negacionistas van cobrando peso o si por el contrario el sentido común se va a imponer. Aparte de eso, temas recurrentes. Artículo 6 de los acuerdos de París sobre los mercados de carbono, que año tras año y COP tras COP no se terminan de cerrar. Las contribuciones determinadas nacionales, es decir, los compromisos de los países para poder cumplir los acuerdos de París y poder estar dentro de la franja de temperaturas que nos hemos marcado, 2, 1,5, cosa que actualmente es imposible por algo que tú comentabas muy bien, el tema de las dinámicas atmosféricas y la dinámica oceánica. Aunque dejáramos de emitir CO2 ahora mismo de forma rotunda y radical, pues probablemente se tardaría un tiempo en rebajar las temperaturas. Y luego, otro gran asunto, si finalmente terminamos de incluir o poner fecha al fin de los combustibles fósiles, que después de aquella mención que citaste no sé si fue en Sharm el Sheikh o en Dubái, ahora tengo dudas, no ha vuelto a aparecer el año pasado ya de las conclusiones. Y bueno, al final, múltiples temas, porque no hay que olvidar que las conferencias de las partes de los acuerdos marcos de Naciones Unidas al final son negociaciones políticas, pero también son negociaciones económicas, ¿no? Hay muchos intereses, hay muchos lobbies y sobre todo los países muchas veces no piensan en el bien común, sino en los intereses propios. Entonces, lo que decíamos de las contribuciones determinadas nacionales, bloques como la Unión Europea no hemos presentado todavía nuestros deberes. China, que es el principal emisor en términos absolutos, no lo ha hecho y Estados Unidos está en retirada, está saliéndose, ¿no? Que es el principal emisor per cápita. Por lo tanto, yo creo que va a ser una COP apasionante que merecerá la pena cubrir y seguir, ya sea presencialmente o en remoto, porque ahora casi todo se puede seguir en remoto, y para lo que yo creo que existe una necesidad de hiperespecialización. Es decir, dentro del periodismo ambiental creo que ahora mismo es necesaria la especialización en periodismo climático y que es muy complejo lo que es seguir las negociaciones internacionales sobre estas cuestiones, porque al final afectan a un montón de temas. Financiación, economía, fabricación, bancos, etcétera. Gracias, Arturo. Y voy a volver sobre vos en algunas cuestiones ahí que mencionaste, sobre todo pensando en Estados Unidos, el rol también de la Unión Europea, ¿no? Y cómo para quienes jugaron al TEG de chicos, o sea, cómo esto se puede llegar a reconfigurar en la próxima COP.
Giovanna, a mí me encantaría que solo las conversaciones sean, o sea, sobre las negociaciones, sobre lo político. Lamentablemente en todas las COPs hay un momento en el que se habla de lo logístico, porque suele ser un desafío. Puntualmente en esta COP viene siendo, o sea, un tema predominante y con argumentos, o sea, porque está siendo muy difícil y muy costoso conseguir hospedaje en Belém. Incluso hubo distintos países que han presentado peticiones a la presidencia para que se cambie de sede, ¿no? A ciudades más grandes como Río de Janeiro o Sao Paulo. ¿Cuánto, imagino encima que en Brasil el debate debe ser aún mayor de lo que nosotros seguimos, ¿no? Puertas afuera. Pero ¿cuánto crees que todo este tema de lo logístico pueda terminar afectando, ¿no? Al desarrollo de las negociaciones? Y te lo pregunto sobre todo pensando en que se ponga en juego la participación de algunos delegados, ¿no? Que son en definitiva los que tienen que estar ahí participando y tomando decisiones. Verdade, Thaís. Infelizmente, a Bueno, gente tem Thais, discussão hemos muito visto maior una do que o tema discusión muy logístico, grande alrededor de la principalmente da logística, hospedagem, especialmente sobre el do que dos hospedaje, temas importantes da y está realmente llamando la negociação. atención más de que Quero los saber temas de de você isso, negociación. né? Como Eso es lo você que vai estamos viendo combater realmente, as cómo vamos a negociações. combatir realmente Só el que cambio antes climático. de Pero responder sobre isso, antes de deixa eu fazer responder tu complementar o que o pregunta, Arturo yo falou. De quería fato, o Brasil comentar é um algo sobre lo que dijo país Arturo. petroleiro, Brasil né? es un Hoje é país de a oitava petróleo, maior petrolero, produção do de mundo mayor producción del mundo de e, petróleo. e o país Y continua el falando país que quer continúa ser o hablando de que quarto quiere ser maior el produtor. cuarto Então, mayor productor realmente a de gente vive petróleo. essa Entonces contradição vivimos con estas interna assim muito contradicciones grave, internas que porque son ao muy mesmo tempo graves, que a gente porque tem al um mismo presidente tiempo que que se tenemos un coloca presidente que se com posiciona um como anseio, um con un desejo de ser um deseo grande de líder tener climático que ser un gran global, líder ele fez climático questão de global oferecer y o realmente Brasil para ofrece sediar a Brasil COP. para que O sea Arturo comentou la da sede de COP la que foi COP. no Chile, foi Y claro, la exatamente COP de isso. Essa Chile, COP que eso lo foi no dijo Arturo, Brasil, né? Foi em eso debió haber sucedido en 2019. COP en 2019. Tínhamos presidente Teníamos en Jair ese momento Bolsonaro, que a era Jair tipo negacionista Bolsonaro, mesmo, e ele, que era un ele negacionista. tirou, né, a Y bueno, oferta do Brasil retiró para la sediar a oferta de COP. Brasil para Então, que le quando o fuera de Lula la sede de la COP. assume, aliás, Entonces, quando o Lula bueno, ganha a cuando Lula presidência, antes gana la mesmo de assumir o presidencia, antes posto, de ele asumir su oferece o posición, Brasil. ofrece E eu acho que a gente Brasil. tem esse Y yo creo que cenário muito tenemos ese interessante, escenario que es muy porque interesante, depois de porque três COPs después de seguidas em 3 COPs países seguidas en não apenas países, petroleiros, no mas solamente países petroleros, autocráticos, sino né? A gente tem autocráticos, Egito, tenemos temos Egipto, Emirados Árabes los Emiratos temos Árabes Azerbaiyão, y tenemos por exemplo, Azerbaiyán, por impedindo ejemplo, protestos, né? Não impidiendo houve protestas. marchas pelo clima No nessas hubo cidades, marchas assim, digamos, das por el clima en COPs, esas uma coisa ciudades que durante sempre la foi uma COP, algo tradição, que né? siempre fue una Em outras tradición COPs. durante los Então, COPs, de las COPs. tudo isso Entonces, criou uma todo esto expectativa em creó una torno do Brasil expectativa e é alrededor muito de Brasil, interessante, que de es muy fato, interesante, por un porque lado, você pensa, porque puxa, que pensamos, bom, bueno, qué voltamos a bueno, ter volvemos um país a democrático, um tener un país país florestal, democrático um que país tiene muchos né, com um presidente bosques, que se diz que es el preocupar com o pulmón del meio mundo, con un ambiente, país mas por que outro aboga você por el tem clima. essas Pero por otro lado contradições tenemos esas internas do contradicciones Brasil, internas de Brasil. por mais que quando a gente olha o Porque nosso cuando padrão de miramos nuestro emissões de gases estándar de de efeito emisiones de estufa, a gases maior efecto invernadero, fonte de la mayor emissões é o fuente de dióxido de emisiones carbono. es la Então, deforestación del o fato Amazonas. até de Es un Lula hecho, el oferecer hecho que de a que COP Lula fosse na ofrezca Amazônia que la é um COP fuera en pouco el para trazer Amazonas o foco era para para isso, traer un né? E poco la sempre atención a fala, esto. ah, Él então siempre nós dice, bueno, en necessitamos da general se Amazônia no discute mucho el mundo, Amazonas, en el mundo, necesitamos então proteger el veja Amazonas. o que a Vengan, Amazônia vengan a é. ver Eu lo acho que que es tem la motivos Amazonía. para a COP Entonces ser tenía realizada motivos para na que la Amazônia, COP se mas, realizara en la talvez Amazonía. voltando à sua Pero, pergunta, volviendo a a tu gente vai pregunta, precisar Thais, muito de realmente logística. tenemos un problema de Belém é logística. uma Sí, cidade Belén es una ciudad menor, não pequeña, é uma cidade no es una rica, ciudad né? rica, Diferente de Rio de Janeiro, de São diferente de Paulo, Río de que são Janeiro o de Sao cidades grandes Paulo, com muitos que son automóveis ciudades e grandes acostumadas a y receber acostumbradas a grandes recibir eventos, muchos né? turistas, Rio de Janeiro eventos. teve Río de Olimpíadas, Janeiro tuvo las Olimpiadas también, por São ejemplo. Paulo é a maior Sao cidade do Paulo es la Brasil, mayor mas ciudad de eu Brasil, la más entendo grande. Entonces yo que se queira entiendo fazer na que se Amazônia quería hacer en por el esse Amazonas símbolo, debido a ese simbolismo, porque é onde simbolismo, estão as nossas porque es maiores ahí donde emissões, están é nuestras onde o mayores Brasil mais emisiones tem y feito donde esforços Brasil para reduzir ha suas hecho emissões. esfuerzos para reducir sus Portanto, o Brasil emisiones, reduziu por de lo uma maneira tanto, e reduziu reducir la emissões. deforestación y É sus um lugar emisiones. que também Este é es un lugar sede, también, como nós creo que comentamos ha até, né, na
alguien lo comentó en la presentación inicial, que la Amazonía ya está sintiendo esos cambios climáticos. Entonces vemos, por ejemplo, el año pasado, la Amazonía quemó muchísimo y quemó mucho porque estaba muy seco. Fue una cuestión que internamente hemos hablado mucho sobre esto, cómo la Amazonía, que es un bosque tropical, está quemándose y hay cambios climáticos. Entonces, todo esto es muy simbólico hacer la COP30 en Belén. Pero tiene razón, tenemos un problema de hospedaje, logística y creo que puede ser actualmente, pues, es una gran duda que tenemos realmente si Belén va a ser capaz de recibir a todas las delegaciones. Entonces hubo una manifestación reciente de los africanos pidiendo para que la COP30 se hiciera en otro lugar. Hoy en día, hoy, miércoles, era para tener una reunión del Buró de la Convención del Clima, que era para hablar si, bueno, Brasil puede ofrecer o no esa sede. Entonces, aún no tenemos ninguna novedad sobre ese tema. Vamos a ver qué va a resultar de toda esta reunión. Entonces, sí, en realidad actualmente no sabemos si va a ser posible o no resolver todos los problemas que tenemos, porque Belén no es una ciudad que tiene muchos hoteles, se abrieron la posibilidad de que las personas pudieran abrir sus apartamentos para alquilar. Y ahí, bueno, las personas comenzaron a cobrar precios absurdos. Históricamente, las COPs o las ciudades que reciben las COPs, los hoteles generalmente aumentan un poco el precio. No estuve en la COP de Glasgow, pero recuerdo que las personas estaban hablando que los precios eran irreales. Y también yo sé que hay problemas. Bakú también el año pasado hubo problema de hospedaje. Muchas veces, muchas personas diciendo, pero al parecer Belén está mucho más caro que las otras ciudades y se tiene poca oferta. Entonces, por ejemplo, hay apartamentos que se proponen tener apartamentos, por ejemplo, un cuarto con dos camas. Los delegados dicen que no van a compartir un cuarto y que yo creo que esto es completamente lógico. Porque una cosa es trabajar durante 15 horas y uno quiere llegar a un apartamento y no tener que compartir un cuarto con otro delegado. Eso no es viable. Pero esa es la cuestión que estamos enfrentando en este momento. Tenemos precios altos y las ofertas que no son las mejores. Ahora, como solamente se habla de eso en Brasil, bueno, no se discute nada más de ningún otro tema. Solamente está hablando en este momento la parte logística. Entonces vemos que sí, están tratando, esforzándose, tratando de resolver y dicen que no tienen un plan B en este momento, que no existe otra, vamos a decir así, otro plan B para que sea la sede de la COP. Dicen que va a continuar siendo en Belén. Entonces vamos a ver. En mi lado optimista cree en que lograremos recibir todas esas delegaciones, pero la sociedad civil realmente está desesperada y las delegaciones diciendo que posiblemente va a ser un problema, que la COP sí va a estar un poco más débil y que no tenga toda esa inclusión que se esperaba que se tuviera por ser el país de Brasil. Pero bueno, aquí en Brasil tenemos una expresión que nosotros siempre logramos resolver las cosas. Vamos a creer en que el brasileño vamos a lograr resolver ese problema de logística. Claro que sí. Bueno, si los Interesante, españoles algunas fuimos cositas ahí. No, Perdona decía que si tú, los españoles fuimos capaces de organizarlo en un mes, seguro en dos que se meses. puede celebrar perfectamente en Belén. Y además ocurre en todas las COP, los precios se disparan y cuando te toca organizar coberturas, sabes que tienes que realizar las reservas con muchísimo, muchísimo tiempo si no quieres que los costes se te disparen de forma tremenda. Es decir, muchas veces hay que hacer las reservas antes del verano para poder garantizarte, primero, Sí, un alojamiento cerca del lugar donde se va a celebrar la COP, es decir, que es importante porque las jornadas son maratonianas y luego para no tener que pagar precios abusivos. Pero yo creo que sí, que Brasil está capacitado, que ha organizado grandes eventos y no tengo ninguna duda que será un éxito de organización. hay algunas cosas que quería adicionar a toda la explicación de contexto brillante que nos dio Giovanna de sí, es cierto de que si uno busca un hospedaje en cualquiera de las ciudades cuando se va a hacer una COP está más elevado en el momento de la conferencia. También es cierto que
nunca al nivel en el que están hoy y por las características, ¿no? de lo que son los hospedajes. Yo de hecho hice la comparativa en retroceso, ¿no? Con, bueno, cuánto me salieron los hospedajes en las COPs anteriores. Pero a eso le agregaría en complemento el contexto en el que nos encontramos, en donde en el movimiento climático en general hubo mucho recorte de presupuesto a sociedad civil, a los países, ¿no? En proyectos periodísticos, un poco como consecuencia de alguna de las medidas, ¿no? del gobierno de Estados Unidos que tuvieron un efecto en cadena a nivel mundial. Entonces también la realidad es que hay menos presupuesto para solventar, ¿no? el ir a una conferencia. Y eso, sumarle también en sobre todo la importancia de las delegaciones, de por qué un país tiene que ir con la mayor cantidad de delegados posibles. Porque ocurren negociaciones en simultáneo sobre diferentes temas. Ya de por sí, los países en desarrollo, los países más chicos suelen ir con delegaciones mucho más reducidas. Si encima no se cuenta, ¿no? o se tiene que gastar mucho, bueno, va a ser que tengan que reducir la cantidad con la que van y por lo tanto no van a poder participar, ¿no? en todos los temas de negociación a los cuales, y ahí estamos hablando de un tema de democracia en el proceso, transparencia, ¿no? en el proceso, y ahí es donde corre un poco, ¿no? el riesgo de que realmente no sea una COP inclusiva. Y en línea con eso, entra a hablar de presencias y ausencias. Antes, Arturo, mencionaste el Estados Unidos de Trump, que técnicamente todavía no se fue del Acuerdo de París, o sea, oficialmente la salida se va a ocurrir en enero del próximo año. En Bonn, en lo que fueron las reuniones preparatorias ahora de junio, decidieron no enviar a ningún delegado, a ningún representante, pero no sabemos si en noviembre van a aparecer con algún delegado, con alguna instrucción, con alguna posición de bloqueo o no en Belém, que perfectamente no lo podrían hacer. Y lo que se notó en Bonn era que, bueno, cuando había reclamos, por ejemplo, sobre financiamiento de países en desarrollo, del otro lado era la Unión Europea hablando. Como que se notó mucho la ausencia de Estados Unidos, ¿no? Era como que quedaba pobre ahí la Unión Europea tratando de hablar en nombre de los países desarrollados y, o sea, sobre todo lo digo en materia de lo que fue financiamiento, que ahí fue cuando quedó como muy visible. ¿Cómo analizás, Arturo, que históricamente has seguido, ¿no? mucho la posición de la Unión Europea? Eh, ¿Cuánto lo va a perjudicar que Estados Unidos no esté presente para tener que ponerse al hombro un montón de responsabilidades? Y cómo ves que pueda llegar a ser, ¿no? la estrategia en función también de dificultades y desafíos internos que está teniendo en este momento geopolíticos la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea siempre ha tenido el liderazgo moral y el compromiso de avanzar en materia de descarbonización. Es verdad que la ausencia de Estados Unidos, que sigue formando parte del Acuerdo de París y, por supuesto, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que nunca ha abandonado, ni siquiera en la anterior ocasión, pues va a ser un golpe importante. También decir que hay dirigentes que, por ejemplo, el presidente de Austria, que ha anunciado que no va a asistir porque tiene un coste excesivo, lo cual me parece una excusa un poco peregrina, ¿no? Dicho lo cual, como decía, la Unión Europea siempre ha tenido ese liderazgo moral en la lucha por la descarbonización y contra la crisis climática. Hablabas tú del momento geopolítico. El momento geopolítico es complicado. También los equilibrios de fuerzas en la Comisión Europea están muy igualados y determinados sectores que no son tan favorables a las medidas ambientales están ejerciendo una presión importante, ¿no? En los últimos tiempos se han ralentizado determinadas medidas, como por ejemplo la directiva de lucha contra la deforestación importada, es decir, aquella que viene de malas prácticas forestales en terceros países. Se ha ralentizado también la directiva de lucha contra el greenwashing por parte de las empresas y se han suavizado determinadas exigencias en materia de reducción de emisiones de CO2. Sin embargo, los compromisos de la Unión Europea siguen siendo firmes en materia de descarbonización. Es decir, seguimos con el objetivo
objetivo de descarbonización cero en 2050 y también de alcanzar el objetivo de un 90% en 2040. Por lo tanto, la meta sigue fija y el compromiso de la Unión Europea en estos momentos está intacto. En la conferencia de presidentes con la que se abrirá en el grupo de apoyo de asesoramiento está además una de las vicepresidentas de la Comisión, que hasta hace poco era vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, una gran conocedora de las negociaciones climáticas, una de las artífices de que la reunión de Madrid, de la COP de Madrid, fuese un éxito. Y yo estoy convencido de que la Unión Europea va a trabajar para conseguir llegar a los acuerdos que sean más importantes en materia de descarbonización y, sobre todo, respecto a lo que decía antes del multilateralismo, creo que va a pelear para que el multilateralismo siga siendo la herramienta que nos lleve a un buen puerto en materia de lucha contra la crisis climática, que, como decíais, es un fenómeno que ya nos afecta a todos, desde la sequía en el Amazonas, con pérdidas de cauces, incendios forestales. Hablábamos antes de los incendios que asolan Europa. Hemos tenido incendios brutales en el sur de Francia en los últimos días y ahora mismo en España tenemos una serie de fuegos de sexta generación que cada vez es más difícil de apagar, pero ahora es en España, igual que en su momento fue en Hawái o en California. Es decir, es un fenómeno que ya no es un fenómeno lejano, sino que nos afecta y nos puede afectar en forma de lluvias torrenciales como la Dana, que segó 280 vidas en España, en la Comunidad Valenciana, a finales del año pasado. Entonces, el quid de la cuestión es si nuestros responsables políticos, técnicos y científicos son capaces de llegar a acuerdos para atajar esta situación y este problema. Y nosotros, como periodistas, tenemos que estar ahí para contarlo a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda tomar decisiones cada vez que vota o cada vez que consume algún producto. Gracias, Arturo. Le voy a invitar a Silvia a que se vuelva a sumar para que nos comparta algunas. Sé que, porque a la par yo estaba mirando, sé que hay un montón de preguntas. De alguna manera vamos a intentar que al final del ciclo de estos 4 encuentros, o sea, todo quede respondido. Y está buenísimo ver el interés. Pero bueno, Silvia, compartinos algunas de las preguntas que tomaron. Claro que sí. Muchas gracias, Thais. Bueno, gracias también a ti, Arturo, y a ti, Giovanna, por tan interesante intervención. Varios anuncios antes de pasar a las preguntas. Lo primero, vamos a hacer un pequeño sondeo que aquí mi compañero Alejandro va a publicar en pantalla para que por favor lo respondan sobre esta actividad, y para nosotros es muy importante desde la Fundación conocer su opinión. Segundo, hay muchas preguntas que están relacionadas con cómo cubrir desde cierto lugar, cómo accedo a ciertos espacios, ya sea remoto o en persona. Y para eso, de hecho, vamos a tener la tercera sesión, que hemos denominado COP30, cómo hacer una buena cobertura, estés donde estés. Mariana Estrada, quien es oficial de comunicaciones de la convención, justamente va a estar con nosotros y vamos a hablar de todos estos detalles para ustedes, periodistas, y en general para la sociedad civil que desee asistir o cubrir a esta cumbre, ¿vale? Entonces, vamos a dejar esas preguntas para esa tercera sesión, que será el miércoles 27 de agosto. Ahora sí, respondiendo a algunas de estas, tenemos a Ana de León, corresponsal de EFE en Panamá, quien nos dice: ¿los acuerdos firmados son vinculantes? ¿Los países tienen la obligación de acatarlos y si no serán sancionados? ¿O cómo funciona esto? Arturo, ¿quieres tomar vos la pregunta? Los acuerdos son vinculantes, pero no hay mecanismo sancionador. Lo comentó Thais en su presentación. Por lo tanto, los compromisos que se adquieren por parte de los países en las contribuciones determinadas nacionales se tienen que cumplir, pero nadie te va a multar si no lo incumples. En cualquier caso, tener mecanismo sancionador no es una garantía de que se vayan a cumplir los acuerdos. El protocolo de Kioto tenía mecanismo sancionador y entre que algunos no lo firmaron y que nunca se llegó a sancionar a nadie, pues la verdad es que aquello quedó en papel mojado. Sin embargo, decir que
cualquier acuerdo siempre supone un avance, ¿no? Entonces, pues decir que los países están obligados, que han suscrito el Acuerdo de París, se han comprometido a cumplir los 10 puntos básicos en los que se podría resumir de forma muy sencilla, pero no hay mecanismo sancionador. Se basa en la confianza y en la buena voluntad entre las partes. Y ahí agregaría algo que aún y a pesar de todo lo que mencionó Arturo, es interesante ver lo que está pasando con la figura del litigio climático, es decir, de cómo sociedad civil u organizaciones están yendo, ¿no?, a las cortes nacionales, regionales o incluso internacionales en el caso de si ve que un gobierno no está cumpliendo con el compromiso asumido en el Acuerdo de París. Eso fue lo que, por ejemplo, en Alemania, y cuando estaba Merkel, o sea que uno podría decir, bueno, era bastante progresista en cuanto a su política climática, como hicieron de que tuviera que aumentar la ambición de su objetivo de reducción de emisiones, y eso se logró a través de un litigio climático. Entonces, esto un abogado me lo dijo una vez, como que todo suma como herramientas, ¿no? Para después exigir el cumplimiento y la implementación. Por eso es importante el rol de los periodistas para cubrir esto, para entender los intereses y para llevarle la información, ¿no?, a la ciudadanía. Y uno como ciudadano también estar al tanto de, bueno, de qué es, ¿no?, a lo que se comprometen o no los representantes políticos. Giovanna, ¿querías agregar algo ahí? Sí, eu ia falar justamente sobre essa Sí, questão iba a da hablar sobre esa cuestión del litigio climático, porque recientemente, al final de julio, la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano de justicia más importante en el mundo relacionado con la ONU, decidió realmente eso, que los países tienen la obligación de combatir el calentamiento global y que se les tiene que cobrar por esto. Digamos, eso de la Corte realmente aumentó mucho el litigio climático en el mundo. Entonces, en realidad, el Acuerdo de París no tiene en este momento algunos resultados, pero vamos a empezar a ver los países y las empresas que tienen que realmente responder y tenemos que prestar atención. Es la manera realmente de ver quién no está cumpliendo con sus metas y no, ¿cierto? Yo creo que posiblemente quiero ser optimista y yo creo que puede ayudar un poco en la implementación del Acuerdo de París. Muchísimas gracias por su respuesta. Daniel Delgado nos pregunta, ¿cuál es el rol que tiene actualmente el grupo de países agrupados en la abreviación BRICS, que inicialmente eran estos 5, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que actualmente van sumando muchos más, pretendiendo dejar muy claro la instalación de una nueva geopolítica? Se dice que los BRIC le han dado varias veces y, entre comillas, una patada a la mesa de negociaciones. Una pregunta interesante. Giovanna, ¿quieres responder algo respecto de Brasil ahí? a reunião dos BRICS Bueno, la reunión esse de los ano. BRICS, sí, este año fue en Brasil, justamente. La presidencia del grupo estaba con Brasil, era el responsable de Brasil, sí. Eu não sei. No sé responder, Qual resposta dar aqui, no sé porque qué decir, porque acho que o BRICS me parece que funciona el mais do ponto de BRICS vista funciona econômico más do desde el que do punto de ponto de vista vista climático, económico já se que conversou. climático. E na En cuanto a las declaração que acciones eles fizeram conjuntas, en la reunião declaración de que junho, hicieron en la reunión en junio, por lo que exemplo, tem uma dejaron claro, menção ali hay a una combustíveis mención a los fósseis e combustibles eles fósiles. meio Y dizem ellos que que dicen os por países encima que ainda los têm países que dar direito de aún tienen que continuar tener el usando derecho de combustíveis continuar fósseis. Então, usando quando a gente combustibles pega o fósiles. tema Entonces, cuando mais tomamos urgente, né, o tema un mais tema tan urgente das mudanças importante y climáticas urgente en el e cambio aí você climático, tem ahí se tiene, por Rússia, ejemplo, você tem Índia, você tem Rusia, Brasil, você India, tem países que Brasil, têm interesse países realmente que de tienen aumentar a sua interés produção en aumentar su combustíveis producción de fósseis, combustibles nesse ponto fósiles. eles não En ese conseguem punto no se se manifestar de logra, modo que no se seja eficaz manifiestan de una na manera questão que climática. debería ser para la cuestión Eu não climática. vejo muito Entonces ainda realmente no esses grupos veo ahí ese grupo atuando nesse sentido. actuando en ese Talvez eles sentido. atuem mais juntos Posiblemente na questão do actúen más juntos en la parte de financiamento, financiación ou talvez o também tal cobrar os Estados vez para Unidos em cobrarle a relação los à questão Estados do Unidos de una clima, manera mas eu como en vejo isso mais conjunto, pero lo veo uma más atuação mais em relação
como con respecto a una guerra comercial, con los aranceles de Trump, por ejemplo, no tanto con la parte climática, a pesar de que hicieron una declaración conjunta diciendo que están juntos y comprometidos con la acción climática. Pero bueno, ese tipo de declaraciones que vemos que todos firman, pero realmente que no hay efectos muy prácticos. Realmente yo no tengo mucha fe en ese sentido, realmente. Yo ahí agregaría que no piensen que las posiciones de los países, o sea, son como absolutas, ¿no? Respecto a nivel de... perdón que se está escuchando, ¿ahí se escucha bien? Porque se estaba escuchando otro en paralelo. No, les decía Daniel esto Ibarra, tienes el micrófono abierto. Ah, ahí estamos, gracias. Ahora sí. Decía esto de que uno puede imaginar que un país, por ejemplo, como China, puede tener determinadas posiciones, pero en una misma COP, o sea, en un mismo periodo de 2 semanas, a veces lo puede haber más próximo en algunos temas con los países en desarrollo, porque China todavía está bajo la categoría, aunque es polémico, de país en desarrollo, y después en otros temas estás más aliado de los países desarrollados. Entonces, como que, digo, esto piénsenlo como un juego de interacciones con muchos intereses y que en función de los subtemas de negociación, los países se van acomodando, ¿no? Entonces, como que tampoco lo vean como de, bueno, si pertenecen al grupo de los 20 van a estar igual en posiciones e intereses en todo, porque no, es mucho más maleable. E incluso a veces, aun cuando con el micrófono hay diferencias entre los líderes políticos, después en algunas posiciones incluso dentro de lo que es el marco de la COP pueden estar defendiendo posiciones comunes. Eso lo digo como para que lo tengan en cuenta al momento de analizar posturas. Realmente de los países que van en bloque está la Unión Europea, que siempre va con una postura común. En el resto de alianzas, al final, como bien decías, es una cuestión de intereses. En este caso, yo creo que lo que más les une es las reivindicaciones en materia de financiación para los países del sur global. Ahora ya no está tan claro cuáles son países en desarrollo y cuáles son países desarrollados. Lo decías hace un momento, el caso de China, cuando empezaron las negociaciones hace 30 años, podía considerarse en desarrollo. Ahora probablemente tenga que ser uno de los países que aporten más fondos, ¿no? Porque ya es una de las potencias económicas del planeta. Por lo tanto, las alianzas son relativas y duran lo que duran los intereses de cada uno de los países, en el caso de la Unión Europea, que se va con una postura común y además cada país asume la postura de la Unión Europea. Y del mismo modo, agrego muy cortito, del mismo modo, no todos los países de África están en la misma posición para decir que son vulnerables, ¿no? Digo, o sea, se juega de todos lados. A veces esto parece, ¿vieron el meme de Spider-Man que están señalándose todos así, echándose las culpas y o todos son culpables o todos son víctimas o nadie quiere? Y ahí es donde, bueno, cómo se destraban, ¿no? Las tensiones y los intereses para tratar de encontrar aquellos elementos en común. Generalmente se dice que una COP termina siendo exitosa cuando todas las partes se van un poquito insatisfechas, porque en parte es eso, ¿no? O sea, es imposible que todos se vayan 100% con los objetivos con los que llegaron a una COP, pero si aunque sea ese mínimo o el indispensable que querían todos un poquito, bueno, ahí hay como un resultado común. De todas formas, yo creo que la mera celebración de las conferencias de las partes es un éxito, porque la alternativa sería mucho peor. Es decir, el problema es un problema de ritmo. Es decir, llevamos dándole vueltas a la tortilla desde hace 33 años en el caso de la aprobación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 30 años desde la celebración de la primera COP en Berlín. Y año tras año seguimos discutiendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo es lo que tenemos que hacer y cuántos fondos tenemos que dedicar a eso. Por lo tanto, al final yo creo que no estamos respondiendo a la urgencia del problema, ¿no? Y además, creo que respecto a las primeras COP,
a estas últimas que se han transformado ya en grandes ferias. Es decir, tú puedes pensar que estás en una feria de turismo por el número de eventos que se celebran en la denominada zona verde, más todos los pabellones que hay en la zona azul de negociación, ¿no? Por lo tanto, se ha multiplicado la complejidad a la hora de informar sobre estas cuestiones y seguimos avanzando muy despacio, pero cada final de la COP que te preguntan, ¿ha sido un éxito, ha sido un fracaso? Yo siempre creo que ha sido un éxito, porque la alternativa siempre es peor. Y además, aunque los pasos sean pequeños, se van dando pasos. Por lo tanto, lo que hay que urgir es a acelerar la marcha. Así es. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Thais, Arturo y Giovanna, por acompañarnos, pero sobre todo a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar tan activos, por tantas preguntas. La buena noticia es que esta apenas es la primera de 4 clases que vamos a tener todos los miércoles a la misma hora, así que ya vamos a tener chance para entrar en más detalles de distintos temas que ustedes enviaron en las preguntas, así que la invitación es simplemente a que se vuelvan a conectar el próximo miércoles, donde tendremos la charla que se llama ¿Quién paga la cuenta? Descifrando las finanzas climáticas. Entonces nos vemos el próximo miércoles y nuevamente Thais, Arturo, Giovanna, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer y enhorabuena a las 160 y tantas personas, compañeros y compañeras que nos han estado aguantando. Muchas gracias y boa sorte. Muchas gracias y buena suerte si van a cubrir la COP. Espero que aprendan muchísimo. Nos vemos en Belén. Hasta luego. Gracias Arturo, gracias Giovanna, gracias de nuevo a Fundación Gabo y CAF. Y bueno, yo los vuelvo a encontrar el próximo miércoles. Vengan que vamos a hablar de financiamiento, que es el tema de las negociaciones. Así que gracias de nuevo por el interés. Así es. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta la próxima.